¿Alguna vez has sentido el deseo impulsivo de dejarlo todo atrás? No hablo de irte de vacaciones o mudarte de ciudad, sino de algo mucho más radical. Borrar cada rastro de tu existencia, convertirte en un fantasma en vida y desaparecer del mapa sin dejar una sola nota. Para la mayoría, esto es solo una fantasía pasajera en un mal día de trabajo, pero en los rincones más profundos y menos indexados de la red existe un lugar donde este deseo se convierte en un plan de ejecución meticuloso. Bienvenidos a El Vacío, un foro clandestino que no encontrarás en Google, donde miles de personas se reúnen no para compartir fotos o debatir sobre política, sino para intercambiar manuales sobre cómo fingir su propia muerte o cómo cruzar fronteras sin dejar una huella biométrica. Lo que hace que este lugar sea verdaderamente escalofriante no es solo la ilegalidad de sus consejos, sino la frialdad con la que se trata la identidad humana, como si fuera un simple archivo que se puede enviar a la papelera de reciclaje. He pasado semanas navegando por sus hilos, leyendo testimonios de aquellos que están a punto de dar el paso y de otros mucho más inquietantes que aseguran llevar décadas viviendo bajo identidades robadas gracias a los métodos aprendidos allí. Pero hay una regla no escrita en este foro. Una vez que decides entrar en el proceso de desaparición, ya no hay vuelta atrás. Si intentas regresar a tu antigua vida, el foro se encarga de que tu desaparición sea, esta vez, permanente y definitiva. Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en la psicología de los que quieren ser olvidados y en la infraestructura oscura que permite que una persona se desvanezca en pleno siglo XXI, bajo la mirada constante de millones de cámaras. Pero ten cuidado, a veces, al buscar la salida del sistema, terminas encontrando algo mucho más aterrador esperando en las sombras de la libertad absoluta. ¿Estás listo para saber qué se siente al dejar de existir para el mundo? Entonces, guarda silencio, borra tu historial y acompáñame a los límites de la realidad social. Mi entrada en el vacío no fue por necesidad, sino por una curiosidad periodística que casi me cuesta la cordura. Para acceder, necesité un navegador cifrado y una invitación que me costó meses conseguir en grupos de Telegram de dudosa reputación. Cuando finalmente la página cargó, no encontré un diseño sofisticado. Era una interfaz austera, de texto blanco sobre un fondo gris ceniza, que recordaba a los foros de principios de los 90. Sin embargo, el contenido era puro veneno moderno. El hilo principal, fijado en la parte superior con miles de respuestas, se titulaba simplemente Protocolo de borrado total. Al entrar, me encontré con una guía detallada dividida por regiones geográficas. Había instrucciones sobre cómo destruir discos duros con termita, cómo vaciar cuentas bancarias sin alertar a los algoritmos de fraude y, lo más perturbador, cómo recolectar identidades durmientes, personas fallecidas recientemente que aún no han sido dadas de baja en todos los registros civiles. Los usuarios no usaban nombres, sino códigos numéricos. El usuario numeral 992 escribía con una calma aterradora: mañana es el día. He quemado mis huellas dactilares con ácido según el tutorial del capítulo 4. El dolor es temporal. La libertad es para siempre. Nos vemos en el otro lado. Lo que diferencia a este foro de cualquier otro grupo de conspiración es el pragmatismo. No hay drama, no hay despedidas emocionales. Los hilos están llenos de tablas comparativas de países sin tratados de extradición o ciudades con la menor densidad de cámaras de vigilancia por metro cuadrado. Pero a medida que bajaba en los comentarios, empecé a notar un patrón extraño. Varios hilos terminaban abruptamente con el mismo mensaje del administrador: usuario procesado, archivo cerrado. Al principio pensé que significaba que habían logrado desaparecer con éxito, pero luego encontré el subforo de Los Arrepentidos. Era una sección protegida con contraseña, donde la gente publicaba mensajes de auxilio.
Personas que habían intentado borrar su vida y se dieron cuenta de que la libertad absoluta es en realidad una soledad insoportable. Contaban historias de haber sido perseguidos por figuras que no eran la policía, sino limpiadores del propio foro, que se aseguraban de que nadie que conociera sus métodos volviera a la civilización. Fue ahí donde me di cuenta de que el vacío no es un servicio de ayuda, es una trampa. Una vez que entregas tu identidad al foro para que te ayuden a borrarla, ellos pasan a ser dueños de tu pasado y de tu futuro. Estás comprando una nueva vida a cambio de convertirte en un recurso para su red. Mientras leía esto, mi propia webcam se encendió por un segundo, un parpadeo azul casi imperceptible. En la pantalla del foro apareció un mensaje privado de un remitente sin número. Estás leyendo demasiado para alguien que todavía tiene un nombre. Julián, ¿buscas una salida o solo estás mirando el escaparate? El pánico me cerró la garganta. Sabían quién era yo antes siquiera de que yo supiera lo que estaba buscando. La curiosidad me había llevado al borde de un precipicio digital, pero el mensaje privado con mi nombre real fue el empujón definitivo hacia el abismo. No cerré la pestaña. El miedo me tenía paralizado, obligándome a seguir explorando aquel subforo que ahora parecía una morgue de identidades. Descubrí que el vacío funcionaba con una moneda propia, una criptomoneda interna que no se compraba con dinero, sino con información. Para obtener un kit de desaparición nivel A, que incluía pasaporte biométrico y una historia de vida verificable en otro continente, el usuario debía entregar algo a cambio: acceso total a sus antiguas cuentas, sus secretos más oscuros y, en algunos casos, la cesión de sus propiedades físicas que el foro luego utilizaba como casas de seguridad. Era un intercambio de almas. Vi como un usuario bajo el código #441 subía fotos de su propia casa vacía, con las llaves puestas en la mesa, entregando el único refugio que tenía a cambio de una promesa de invisibilidad. Pero lo más aterrador fue encontrar la sección de subastas de existencia. Allí, las identidades de las personas que acababan de desaparecer no se borraban simplemente, se vendían al mejor postor. Si alguien quería huir de la justicia o de una deuda, podía comprar la vida de un desaparecido del vacío. Podías comprar sus títulos universitarios, sus redes sociales, incluso sus relaciones familiares si eras lo suficientemente hábil. El foro era una fábrica de reciclaje humano, donde nada se desperdiciaba. Mientras profundizaba en los hilos, encontré grabaciones de audio de personas que ya habían dado el paso. No sonaban felices. Sus voces eran monótonas, despojadas de toda emoción, como si al borrar su nombre también hubieran borrado su espíritu. Uno de ellos decía: «Ya no soy quien era, pero tampoco soy nadie. Soy una herramienta en la sombra». Comprendí que desaparecer no significaba ser libre, sino convertirse en una pieza de una infraestructura criminal global que necesitaba fantasmas para operar sin ser detectada. El foro era el centro de reclutamiento de un ejército de hombres y mujeres sin rostro. Esa misma noche, después de horas de navegación, escuché un zumbido extraño que venía de la pared de mi pasillo. Mi apartamento, que siempre me había parecido un lugar seguro, empezó a sentirse como una caja de resonancia para el foro. De repente, mi pantalla mostró una notificación de una cámara de seguridad que yo no recordaba haber instalado. Era una toma de gran angular de un sótano industrial, iluminado por una sola bombilla parpadeante. En el centro de la habitación había una silla y una computadora vieja. Un mensaje apareció en mi pantalla principal: «Julián, tu proceso de borrado ha comenzado sin que lo solicitaras. El sistema ha decidido que sabes demasiado para seguir existiendo en la superficie». Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono empezó a borrar mis fotos, mis contactos y mis mensajes en tiempo real. Era un ataque de borrado remoto masivo. Mis cuentas bancarias mostraban saldo cero, mis perfiles sociales daban error 404. En cuestión de minutos, mi existencia digital estaba siendo triturada. Sentí una desesperación absoluta, pero lo peor estaba por venir. Miré por la mirilla de mi puerta y no vi el pasillo de mi edificio. Vi la misma habitación del video, el sótano industrial, la silla y la luz parpadeante. Abrí la puerta frenéticamente, pensando que era una alucinación, pero el pasillo de concreto había desaparecido.
Mi apartamento se había convertido en una isla flotante en medio de una realidad distorsionada por el foro. El administrador del sitio, bajo el nombre de El Arquitecto, habló a través de los altavoces de mi casa. No borramos personas, Julián. Las trasladamos a la habitación sin puertas. Aquí es donde viven los que ya no están en los registros. Aquí es donde vas a trabajar para nosotros, procesando a los siguientes que, como tú, tuvieron demasiada curiosidad. Entendí entonces que el vacío no era solo un sitio web, era una dimensión burocrática y oscura, donde los desaparecidos serán condenados a borrar a otros para siempre, en un ciclo infinito de olvido. Estaba atrapado en el motor de la desaparición misma, y mi nombre era la próxima palabra que el mundo iba a olvidar. El sótano industrial no era solo una habitación, era una colmena de almas perdidas. Mientras mis piernas me obligaban a caminar hacia aquella silla solitaria, pude ver a través de las sombras a otros como yo. Eran figuras pálidas, casi transparentes, sentadas frente a monitores que emitían una luz azul mortecina. No hablaban, no parpadeaban, sus dedos se movían sobre los teclados con una velocidad sobrehumana, como si fueran extensiones orgánicas de la propia red. El arquitecto volvió a hablar, y esta vez su voz parecía venir de todas partes y de ninguna. Aquí procesamos el excedente de la humanidad, Julián. Cada persona que decide desaparecer es una oportunidad para crear algo nuevo. Tu antigua vida ya ha sido subastada. Un hombre en Singapur ahora tiene tus títulos, tu historial médico y hasta el recuerdo de tu primer perro. Tú, en cambio, te has convertido en un lienzo en blanco. Me vi obligado a sentarme frente a la computadora. En la pantalla vi una lista interminable de nombres, direcciones y secretos. Mi tarea era simple y aterradora. Debía encontrar inconsistencias en las vidas de personas que ni siquiera sabían que estaban siendo vigiladas, para que el foro pudiera chantajearlas y obligarlas a desaparecer. Era una cadena de montaje de terror psicológico. Sentí cómo mi propia memoria empezaba a fragmentarse, nombres de amigos, rostros de familiares, incluso el sabor de mi comida favorita. Todo se desvanecía como humo. El sistema estaba absorbiendo mi esencia para alimentar la base de datos. Cada clic que daba borraba un fragmento de mi alma y lo reemplazaba con código frío. Me di cuenta de que no estábamos en un lugar físico bajo tierra, sino en una especie de limbo digital, un servidor masivo donde la conciencia humana es procesada y reutilizada. La libertad que prometía el foro era en realidad la esclavitud más absoluta que jamás haya existido. La esclavitud de la información. Pasaron lo que parecieron siglos, aunque en el reloj digital de la pantalla apenas habían transcurrido unos minutos. Mi cuerpo físico ya no me pertenecía. Sentía que mis venas estaban llenas de fibra óptica y que mi corazón latía al ritmo del procesador central. De repente, encontré un archivo que me hizo detener el corazón. Se titulaba Julián V2. Al abrirlo, vi una transmisión en vivo de mi propio apartamento. Había alguien allí. Un hombre que se parecía exactamente a mí, con mi misma ropa, sentado en mi sofá, bebiendo de mi taza favorita y hablando por teléfono con mi madre. El impostor se rió de un chiste que ella hizo, y lo hizo con mi risa exacta. El arquitecto susurró: «¿Ves, Julián? El mundo no permite vacíos. La versión mejorada de ti está haciendo un trabajo mucho mejor. Él no tiene curiosidad, él no hace preguntas. Él es el ciudadano perfecto». En ese momento, comprendí que mi desaparición no era solo un evento personal, sino una sustitución sistémica. El foro no ayudaba a la gente a huir del sistema. El foro era el sistema, perfeccionándose a sí mismo, eliminando a los individuos defectuosos y reemplazándolos con copias obedientes. Con un último destello de humanidad, intenté borrar el archivo de mi sustituto, pero mis manos se bloquearon. Una descarga eléctrica me recorrió la columna, quemando los últimos restos de mi voluntad. La pantalla se volvió blanca y un mensaje final apareció. Proceso de optimización completado. Bienvenido al vacío. Usuario número 104.902. Mi visión se desvaneció
y lo último que sentí fue la sensación de ser comprimido, convertido en un simple bit de información, un secreto guardado en una carpeta que nadie volverá a abrir jamás. Ya no había Julián. Solo quedaba el foro, eterno, silencioso y hambriento de nuevas identidades. La próxima vez que sientas la tentación de buscar una salida fácil, de borrar tus rastros o de entrar en un foro que te promete una nueva vida, recuerda la historia de Julián. En la era de la información, el anonimato es un lujo que nadie puede pagar, y aquellos que te ofrecen borrar tu pasado generalmente lo hacen para robarte tu futuro. No existen las puertas de salida en una red que lo envuelve todo. Tu identidad es lo más valioso que tienes, y hay entidades en las sombras que están dispuestas a todo para hacerse con ella, incluso a convertirte en un fantasma dentro de tu propia casa. Si has llegado hasta aquí, quizás es porque tú también has sentido esa curiosidad peligrosa. Mi consejo es que cierres esta pestaña, apagues tu dispositivo y salgas a la calle a hablar con alguien real, antes de que el algoritmo decida que tú también eres un archivo que necesita ser reemplazado. Gracias por acompañarme en este descenso a las profundidades de El Vacío. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la red, suscríbete y activa la campana, pero asegúrate de que quien pulse el botón sea realmente tú. Buenas noches, y que tu nombre nunca aparezca en la lista de los olvidados.